estudiantes de cuarto de secundaria. Estamos en la semana 22 y en esta ocasión, en esta semana, utilizamos diversos tejidos para describir las transformaciones geométricas. ¿Ya? Muy bien. Iniciamos pues explicando la competencia. Resuelve problemas de forma, movimiento y localización. Y vamos a indicar ahora cuál es el objetivo de la presente sesión, de la presente actividad. Los estudiantes determinan la simetría, la rotación, la traslación y homotesia de figuras geométricas. Por supuesto, usando tejidos, ¿no? Donde se va a aplicar estas transformaciones geométricas. ¿Ya? Muy bien, vamos a definir un poco qué es una transformación geométrica. Dice, es una aplicación que se hace corresponder a un punto, a cada punto del plano, a otro punto del plano. Como consecuencia de dicha aplicación, las figuras se transforman en otras figuras. Las transformaciones geométricas se pueden dar por simetría. Y la simetría puede darse respecto a un punto, ¿no? Como en este caso, el punto es el centro, ¿no? El centro de simetría de estas dos figuras, del triángulo ABC y el triángulo A'B'C', formando un ángulo pues de 180 grados. ¿Ya? Cada punto, cada vértice con su equivalente, ¿no? B y B' forman 180, A y A' 180, C y C' también debe formar 180 grados. Entonces, esta transformación se da pues formando un ángulo de 180 grados con cada punto del vértice, ¿no? De cada figura, en este caso del triángulo. Muy bien. También se da la simetría respecto a un eje, o simetría axial se llama. Entonces, acá tenemos un ejemplo, cómo se da una simetría respecto a un eje. En este caso, el eje Y se va a hacer la reflexión hacia la izquierda, ¿no? El triángulo ABC se convierte en el triángulo A'B'C'. ¿Ya? Entonces se pueden dar cuenta que es una reflexión como si fuera un espejo. Muy bien. La traslación es una transformación geométrica que se realiza en el plano, donde las figuras solo cambian de lugar, ¿ya? Pero su tamaño y forma se mantienen, ¿ya? En este caso, ¿ve? Ha cambiado de lugar, pero ese lugar de cambio va a ser mediante un vector que le va a dar el sentido y la distancia, ¿ya? Es una línea que aparece al costado de estas figuras. Entonces se traslada sin modificar ni la forma ni el tamaño. Es una traslación. La rotación también es una transformación geométrica en el cual todos los puntos se mueven respecto a un punto fijo llamado centro. Miren, ¿ve? Aquí vemos un triángulo ABC, se convierte en un triángulo A'B'C', cuyos pares ordenados están ahí. Parece que no se nota mucho, pero cada vértice A y A' forman un ángulo de 90 grados. B con B' forma 90 grados. C con C' forma 90 grados. Esta es una rotación en 90 grados. El ángulo puede ser 90 grados, 180 grados, 70 grados, cualquier medida, ¿no? Para rotar la figura. La homotesia. ¿Qué es la homotesia? ¿En qué consiste la homotesia? Es una transformación que sufre una figura. Puede hacerse más grande o más pequeña, ahí pueden ver.
Todo esto como referencia a un punto llamado centro de la homeotesia. En este caso este es el centro de la homeotesia, ¿ven? Aquí está el centro F. Vamos a indicarle, vamos a resaltarle un poquito. Ya está, este es el centro. ¿Ya? Ahí está el centro de la homeotesia. La figura se ha hecho un poco más grande a comparación del primero, ¿no? Entonces puede hacerse un poco más pequeño también. Entonces la homeotesia es el cambio de tamaño de la figura y la forma se mantiene, ¿ya? Se mantiene la forma, solo el tamaño es el cambio, ¿ya? Muy bien, sigamos. Vamos a los problemas propuestos. Estos problemas han sido obtenidos del libro de Resolvemos Problemas número 4 para cuarto de secundaria. Veamos el primero. Por el Día del Amor, Juan Carlos elaboró el siguiente diseño. Esto es el diseño que elaboró Juan Carlos. La tarjeta. ¿Qué transformación geométrica se puede observar? A ver, ¿qué transformación geométrica observamos ahí? ¿No? Veamos cómo podemos dar solución para observar las transformaciones geométricas realizados en dicha tarjeta, ¿no? Primero, vamos a ver las dos primeras figuras de la parte superior. Le voy a poner A y la vamos a llamar B. Dice que la figura de la posición A gira 90 grados en sentido horario, ¿no? De esa forma. Hay un giro en esta forma, ¿ya? 90 grados en sentido horario. Y forma la figura de la posición B. ¿Y cómo nos damos cuenta que ha sido un giro de 90 grados? Podemos ubicar los vértices, ahí forman un ángulo de 90 grados. Si nosotros podemos poner aquí, acá vamos a poner vértice A y acá A', forma un ángulo de 90 grados. Así, lo mismo que puede pasar con el otro, ¿no? Con el otro vértice. Forman pues un ángulo de 90 grados. También lo mismo con el otro vértice. Forman un ángulo de 90 grados, ¿no? Por lo tanto, el giro ha sido en 90 grados. Vamos con el segundo paso. Segunda transformación. Ahí no queda, ¿no? Vamos a la segunda transformación. Si trazamos un eje de simetría, ahí está. Trazamos un eje de simetría, ahí, que pasa por ese punto, pues representaría el eje de simetría axial de este eje, ¿no? Este es el eje. Es una reflexión respecto a un eje, ¿no? Lo de arriba hacia abajo. Entonces, ha sufrido dos transformaciones, que es la rotación en 90 grados y la reflexión respecto a un eje. Eso sería la respuesta, ¿no? Dos transformaciones. Muy bien, sigamos ahora. Segundo, observa qué transformaciones geométricas se desarrollaron para formar las diferentes posiciones de la letra F. También está en el libro de Resolvemos Problemas de cuarto secundaria. Entonces, ahí tenemos la figura y la pregunta es la siguiente, ¿no? Con la información dada, responde la pregunta. ¿Qué figura de la letra F ocupa la séptima posición? Describe la transformación geométrica que la generó. A ver, vamos a ver las opciones. Puede ser la A, la B, la C o la D. ¿Qué figura, dice, no? De la letra F ocupa la séptima posición. Ustedes ven que acá hay 6 figuras, ¿no? Y la 7 se ocuparía esta posición, ¿ya? Vamos a hacer el análisis figura por figura. De la primera para pasar a la segunda había una rotación de 90 grados. Luego una traslación,
¿no? ¿Se han dado cuenta? Una traslación, solamente se ha trasladado de lugar. Luego, una reflexión respecto al eje, ¿ya? Esta es simetría axial respecto al eje. Luego, para la siguiente, otra vez una rotación en 90 grados, ¿ya? Luego, en la siguiente, será una traslación, ¿ya? Una traslación. Y ahora vamos a darnos cuenta, mira, hay una secuencia, ¿no? Una rotación, traslación, reflexión, rotación, traslación y la siguiente será la reflexión. Esta sería la figura número 7. La figura número 7 sería una reflexión. Entonces, la respuesta será la letra A. Y argumentamos la respuesta sería: la transformación geométrica que generó la séptima posición es la reflexión respecto a un eje. Ahí tenemos, ¿ya? Respecto a un eje. Este es el eje trazado para que se den cuenta. Y había una reflexión, ¿no? De la figura 6 a la figura 7, una reflexión. Entonces, esta es la secuencia que sigue. Rotación 90, 90 grados, traslación, reflexión, rotación, traslación, reflexión. Después de traslación sigue la reflexión. ¿Ya? Muy bien, sigamos. 3. La edición educativa 2020, maestro José Antonio Encinas, en la ciudad de Lima, ha cambiado la posición del logo de su frontis durante los 4 últimos años, tal como se muestra en la figura. Este es el logo que cambia de posición, de la posición inicial a la posición final. Pero para pasar de la posición inicial a la posición final ha pasado por 2 posiciones anteriores, ¿ya? Anteriores. Entonces, la pregunta es: describe la transformación de la figura inicial para llegar a la figura final pasando por todas las demás posiciones. Entonces, yo veo que aquí solo ha habido una traslación, ¿no? De la posición final a la posición, perdón, de la posición inicial a la posición final, ¿no? Veamos, vamos a hacer el análisis, ¿ya? Vamos a hacer el análisis. Vamos a describir, mejor dicho, ¿no? Ahí tenemos, ha habido hacia la derecha 17 unidades y hacia arriba una unidad. Si ha habido una traslación de ese punto, no solo de ese punto, de cada punto de la figura se ha trasladado 17,1, 17 a la derecha y hacia arriba una unidad. ¿Ya? Es el par ordenado, 17,1. Bueno, sigamos. De ahí pasa a la siguiente, como indica la flecha. Ahí está, hacia abajo. Entonces, menos 12, menos 3. Menos 12 negativo porque es a la izquierda. Hacia abajo menos 3. Hacia abajo menos 3, a la izquierda menos. Abajo también menos. Muy bien, entonces menos 12, menos 3. Ahora vamos a la siguiente. De ahí hasta ahí. ¿Cuánto? A la derecha será positivo, 7, menos 2 hacia abajo. Entonces a la posición final llegó pues con menos 7, menos 2. Vamos a dar la respuesta. Dice: siguiendo la trayectoria de las flechas, la primera transformación es el resultado de la traslación en 17 unidades, 1, una unidad. La segunda, el resultado de la traslación en menos 12, menos 3 unidades. Y la tercera, el resultado de la traslación en 7, menos 2. Eso sería la descripción de cómo la figura inicial o el logo, ¿no? El logo del frontis de este colegio ha sufrido durante los últimos 4 años, ¿no? Esa traslación, ¿ya? Muy bien. Muy bien, vamos a la siguiente situación, a la situación número 4. Mateo y su mamá, aprovechando el máximo el tiempo que tiene en casa, pues saben que deben mantenerse dentro de ella por prevención. Ellos no requieren ser contagiados de COVID, menos aún cuando las vacunas para dicho virus no están disponibles. La mamá de Mateo es una gran artesana y le gusta tejer, pero se ha quedado sin insumos y no puede ir a comprar por las medidas de seguridad. Entonces tiene una mayor idea: tejer una chompa con los pocos restos de la lana que le queda de sus trabajos. Ella y su hijo siempre son responsables de los recursos y tratan de no desperdiciar. La mamá teje la chompa
para Mateo. Como sabe que le gusta la matemática, elige el siguiente diseño. Muy bien. La pregunta es, ¿cuál de las franjas continúa en el tejido? Muy bien, el tejido está a la mitad. ¿Cuál de las franjas continúa? Vamos a ver. Entonces las opciones serían la A, esa de forma de rombo, la B en forma de triángulo, la C en forma, ¿no? Engranaje, y la D pues en forma de un romboide, ¿no? Esa es. ¿Cuál de las cuatro corresponde pues a al siguiente tejido, a la siguiente franja? Muy bien. Vamos a ver cómo vamos. Este es el primero, ¿no? Segundo, tercero, cuarto, quinto, sexta franja, séptima franja y la octava la que nos pide, ¿no? ¿Qué sigue? Entonces el primero, el segundo, el tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo. En la octava lo que queremos saber es cuál de las franjas continúa, ¿no? Pero a simple vista no podemos dar cuenta cuál continúa. Si hay una secuencia, ¿cuántas franjas diferentes hay? ¿No? Me parece que hay 5, ¿no? Nos podemos dar cuenta que hay 5. ¿Ven? Vamos a ir haciendo el análisis y ahí hay 5 franjas diferentes. Acá franja de hojitas me parece, acá romboide o forma de romboide, pues un paralelogramo. Este es un engranaje 3, acá un forma de triángulo 4 y un forma de rombo 5, y luego se repite 6. Luego sigue en forma de hojita el romboide y sigue el siguiente. El siguiente debe ser el engranaje, ya ahí está la respuesta. Pero supongamos que te piden en el tejido de la franja 20. ¿Cuál sigue en la franja 20? Ahí está el problema. Ahí está el problema. Entonces necesita pues este análisis. Como hay 5 diferentes franjas, entonces pues la 6 será pues un 5 más 1, ¿no? La 7 será un 5 más 2. La 8 será un 5 más 3. Pero la 9, ¿cuál sigue? La 10. En la 10 me parece que se repite pues el rombo. Entonces, haciendo este análisis podemos concluir en lo siguiente, que el 1 es pues múltiplo de 5 más 1. ¿Cuánto es el múltiplo de 5 más 1 acá? Para que sea 1, sería 0. Múltiplo de 5, 0 más 1 es 1. La 2, perdón, la 2 sería múltiplo de 5 más 2. Múltiplo de 5 es 0, más 2 es 2, ¿no? Hay múltiplo de 5 más 3, múltiplo de 5 más 4, múltiplo de 5 más 0. Ahora, para la 6 es un múltiplo de 5 más 1. 7 múltiplo de 5 más 2. Múltiplo de 5 es 5, más 2 es 7, claro. Muy bien. Y la 8 sería múltiplo de 5 más 3, ¿no? Múltiplo de 5, el 5 es el múltiplo de 5, más 3 es 8, correcto. Nos cabe exactamente. Si se han dado cuenta ustedes que pues se repite, acá está, múltiplo de 5 más 3, acá también es múltiplo de 5 más 3. Es el mismo, entonces el engranaje va aquí, ¿ya? Acá va el engranaje en el 8. Si te hubiera dicho la posición 20, por ejemplo, la posición 20 o la franja 20, ¿cuánto sería? Sería un múltiplo de 5 más 0, porque 20 es múltiplo de 5, más 0 es múltiplo de 5. Entonces esto será igual a múltiplo de 5, ya, múltiplo de 5 más 0. ¿Y cuál es múltiplo de 5 más 0? ¿Qué franja le corresponde a múltiplo de 5 más 0? ¿Se pueden dar cuenta? Ahí está. Es el rombo, ¿no? La traslación de los rombos, ¿ven? Esa franja. Muy bien. Si hubiera dicho el 28, es un múltiplo de 5 más 3. Repite otra vez el engranaje. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Muy bien. Acá también, mira, ¿ven? El múltiplo de 5 más 2. Múltiplo de 5 más 2. Múltiplo de 5 más 2. Acá está esta. Múltiplo de 5 más 2 es el romboide. ¿Ve? Son iguales. ¿Va? Se va repitiendo. Entonces, si hay 6 franjas diferentes, será múltiplo de 6 más algo. Si hay 8 franjas diferentes, múltiplo de 8 más algo. Muy bien. Entonces la respuesta será el engranaje, ¿no? El engranaje, la C. Y sería
Como hay la respuesta final, como hay 5 franjas diferentes, entonces cada franja será un múltiplo de 5 más n, donde n es mayor o igual que 0. Entonces, en la octava franja es pues un múltiplo de 5 más 3, que es el engranaje, ¿no? Muy bien. Muchas gracias por su atención. Pues no se olviden de suscribirse, ¿no? De suscribirse y mandarme un comentario, pues